admiro muchísimo. Es un hombre que de profesión es médico cirujano, tiene ya más de 30 años de experiencia trabajando en una importante entidad de salud, en una importante clínica de la ciudad de Bucaramanga, y es un hombre que siempre, siempre, siempre está dispuesto a servir. Hoy nos trae, como les mencionaba al principio, una información de gran valor. Quiero que por favor le presten muchísima atención. La idea es que al final todas las preguntas que tengan con relación a la información que van a recibir, las tengamos ahí muy presentes y con mucho gusto las resolvemos al final. Entonces, quiero que nos dispongamos de mente, de corazón y que por favor mantengamos nuestros dispositivos silenciados para no interrumpir al doctor. Entonces, quiero darle la bienvenida a este espacio al doctor Héctor Rodríguez. Doctor, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, acompañándonos y siempre pues apoyando el crecimiento de la ciudad. Bienvenido, doc. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Lady. Muy buenas tardes para todos. Como siempre, les manifiesto y con todo el cariño y con toda mi sinceridad, muchísimas gracias por permitirme llegar hasta sus casas, llegar hasta sus hogares. Hoy, pues, con varios ya nos hemos conocido, ya nos hemos visto. Seguramente tenemos la fortuna que haya personas invitadas hoy por primera vez en este espacio. Un espacio que estamos haciendo con relativa frecuencia o con cierta frecuencia para hablar acerca de la salud, acerca de saber, pues es un motivo y es un tema muy importante para todos, precisamente la salud y el riesgo que hay a nuestra salud de los que nos tiene en esta condición ya parcial de confinamiento, pero que en general nos ha hecho recapacitar acerca de lo valiosa que es la salud. Sin salud no podemos trabajar, obviamente no hay ingresos y por eso es tan importante preservarla primero que todo. En ese tema, hablando acerca de la salud, pues hay varias enfermedades, no solamente las infecciones pues, nos están aquejando y nos están acechando, sino también podemos tomarnos un tiempo para hablar de enfermedades que están desde hace tiempos, que son muy prevalentes, es decir, que están entre nosotros desde hace bastante rato y que nos están generando a la población unos grandes problemas. Por eso vamos a hablar hoy un poco acerca de la diabetes. Trataré de no ser como tan profundo en este tema, porque mi principal objetivo es llegar a hablar no solamente de tratarlo, de apoyar al médico y al tratamiento que estemos recibiendo para la diabetes, sino sobre todo también para prevenirla, porque como vamos a ver, depende mucho de nosotros, de nuestro apoyo y de nuestro comportamiento en lograr prevenir esta enfermedad, que como la prevalencia pues es bastante alta. Me voy a permitir compartir pantalla. Entonces, vamos a hablar de la diabetes mellitus y específicamente en qué nos puede ayudar un producto natural que se conoce desde hace muchos años. Estamos promoviendo su consumo por tratarse de, como les dije, un producto completamente natural y que se ha visto que tiene amplísimos efectos para la salud. Entonces, pues vamos a hablar hoy acerca de su ayuda, de su aporte específicamente con esta enfermedad y con las múltiples complicaciones que tiene. Para empezar, hablemos un poco acerca de la diabetes. Para el año 2019 se consideraba, de acuerdo a en el mundo, 463 millones de personas estaban padeciendo diabetes. Y las proyecciones de la Federación Internacional de Diabetes es que para el 2045, 700 millones de adultos entre 20 y 79 años estarían padeciendo diabetes. Es decir, no estamos hablando de una enfermedad poco frecuente, sino por el contrario, extremadamente prevalente.
¿Y qué es la diabetes? Es una enfermedad crónica. En medicina crónica se refiere a evoluciones del tiempo, es decir, una enfermedad que permanece mucho tiempo, que altera el metabolismo de los carbohidratos y que se caracteriza por una elevación en las cifras de glucemia o de azúcar en la sangre. Se asocia a un deterioro relativo o absoluto en la secreción de insulina, es decir, en la producción de insulina a nivel del páncreas o diferentes grados de resistencia de la insulina a nivel de las células, es decir, a nivel periférico. Esa es, pues, es una definición acerca de la diabetes mellitus. La prevalencia, como les decía, alrededor del 9.3%, 463 millones de personas en el 2019. En América, Centro y Suramérica, alrededor del 8.5% y con una proyección del 9.9% de la población para el año 2045, de la población en Centro y Suramérica. Es decir, un porcentaje bastante alto en general de la población. Es una enfermedad que afecta más a las mujeres. Aquí vemos la prevalencia en la línea vertical tenemos el porcentaje de prevalencia y en la línea horizontal las edades. A medida que avanza la edad es mucho más frecuente y vemos cómo al llegar a los 70, 79 años, las mujeres tienen una prevalencia hasta el 25%. Es decir, que de 4 mujeres, una padecería de diabetes a esa edad. O sea, una cuarta parte de la población femenina. ¿Cuáles son los síntomas, los síntomas primordiales de la diabetes? Y sobre todo de una diabetes que no está controlada. Primero que todo, la poliuria, es decir, orinar mucho, con bastante frecuencia y bastante cantidad. Polidipsia, mucha sed. Ahora vamos a ver un poco o vamos a ver por qué se presenta este tipo de síntomas. Hay una pérdida de peso, y la polifagia, polifagia es aumento en el apetito, aumento en el deseo de comer. Estos son los síntomas cardinales de una persona que tenga una diabetes descompensada. ¿Cómo se clasifica? Pues la diabetes, a grandes rasgos, primero que todo la diabetes tipo 1, que es una diabetes en la que se destruyen por completo las células del páncreas, los islotes de Langerhans y no se produce nada de insulina, que puede ser generalmente ese causa inmune, la pérdida de esa producción de insulina. Es decir, como no se produce absolutamente nada de insulina, estos pacientes dependen de la insulina, o sea, son los pacientes insulino dependientes. La diabetes tipo 2 ya no es una absoluta falta de producción, sino una disminución en la producción o un aumento en la resistencia del efecto de la insulina a nivel de las células. En este caso, pues se puede tratar con medicamentos, con hipoglicemiantes orales, o se puede requerir para su tratamiento el uso de la insulina cuando no responden a los medicamentos orales o a los cuidados dietéticos de los que vamos a hablar ahora más adelante. En estos casos, estos pacientes requieren la insulina, entonces estos pacientes son insulino requirientes. Entonces, la diabetes tipo 1 es insulino dependiente y estos pacientes son insulino requirientes. Está también la diabetes gestacional, que es una mujer que solamente desarrolla esta patología, esta hiperglucemia durante el embarazo, y hay otros tipos de diabetes que se pueden generar por fármacos o por cualquier otra sustancia, infecciones y otras sustancias. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? O sea, ¿cómo un médico diagnostica una diabetes? Primero por una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5. Es decir, resumiendo o diciéndolo en palabras sencillas, es la capacidad o la adhesión de glucosa a nivel de los glóbulos rojos y este valor nos da una idea de cómo han estado los niveles de esa adhesión del azúcar a nivel de los glóbulos rojos en los últimos 3 meses. O sea, no es un examen para hacer cada 8 días porque, como le digo, nos da un promedio de cómo se ha comportado ese niveles de glicemia a nivel de los glóbulos rojos o niveles de azúcar, o la absorción o el transporte de azúcar a nivel de los glóbulos rojos durante los últimos 3 meses.
Otro índice, otro valor es tomar el examen en ayunas y si está por encima de 126, hace el diagnóstico de diabetes. Una prueba de tolerancia, es decir, se toma una glicemia en ayunas, se le da al paciente una carga de 75 gramos de glucosa y se toma un nuevo examen 2 horas después. Cuando este valor está por encima de 200, hace también el diagnóstico o hacer un examen a cualquier hora del día y que ese valor de azúcar o de glucemia esté por encima de mayor o igual a 200. Un valor aislado no hace el diagnóstico, se necesita cualquiera de estos en 2 oportunidades o en la asociación de 2 exámenes, 2 valores de estos o 2 criterios de estos nos harían el diagnóstico de diabetes. Hay otros, cuando hablamos de prediabetes, son personas que al tener este tipo de alteraciones es muy probable, o hay una alta probabilidad de que en los próximos 5 años van a desarrollar la diabetes. Esto es cuando la hemoglobina glicosilada está entre 5.7 y 6.4, cuando la glicemia en ayunas está entre 100 y 125, es decir, siempre debemos tener la glucemia por debajo de 100 para estar tranquilos, para estar bien. O cuando después de la carga de 75 gramos de glucosa, tenemos un valor de glucemia entre 140 y 199. Cuando hay estos criterios, estamos hablando de una prediabetes. Y en otros casos son las mujeres embarazadas. Antes de las 24 semanas de gestación son los mismos valores de los que hemos hablado. Y entre la semana 24 y la 28 con una glicemia en ayunas mayor o igual de 92, es decir, en la embarazada el valor no es de 100 sino de 92. Con una glicemia poscarga, es decir, después de 75 gramos de glucosa, 1 hora después de tomarla, si está por encima o igual a 180, o a las 2 horas, un valor mayor o igual a 153. Entonces, en una persona no embarazada, o pues una mujer no embarazada o en un hombre sería mayor o igual de 200 y en la mujer es mayor o igual de 153. Con estos criterios se haría el diagnóstico de diabetes gestacional en este caso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con tener los niveles de glucosa elevados en sangre o hiperglucemia? Que va a producir múltiples alteraciones, especialmente alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Va a producir alteraciones a nivel vascular de 2 tipos, en los vasos pequeños perdón, o la microangiopatía, que nos va a llevar a daños en riñones, ojos y a nivel del sistema de los nervios, el sistema nervioso periférico, o la macroangiopatía, que es la afectación del sistema, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad cerebrovascular. Dentro de la cardiovascular está el infarto, por ejemplo, la cerebrovascular, la trombosis, y a nivel vascular periférico, pues los problemas de isquemia, de falta de riego vascular, y también incluso el sistema venoso. Algunas información, pues no para no detallar tanto, pero básicamente qué pasa cuando los niveles de glucemia se elevan. Va a aumentar la osmolaridad en el plasma, por lo tanto va a llevar a deshidratación de las células al aumentar esa osmolaridad plasmática. Y con esto vamos a lograr que se eleven, por lo tanto, los niveles de glucemia o de azúcar en sangre, y cuando este valor está por encima de 180 miligramos por decilitro, empieza a perderse azúcar a nivel de los riñones, se va el azúcar en la orina. Eso genera, pues ese azúcar arrastra agua, genera deshidratación y es la causa de la polidipsia, de la que ya habíamos hablado. Cuando es muy marcada, a pesar de que se tome bastante agua, disminuye el volumen circulatorio y la persona va a estar deshidratada y va a estar hipotensa, es decir, se le va a disminuir la tensión arterial. Igualmente, en el metabolismo de los lípidos, como las células no están utilizando adecuadamente esa glucosa, porque la glucosa está en la sangre, no está entrando a las células. Entonces, al identificar esa falta de glucosa en células, el organismo empieza a utilizar otros recursos para obtener esa glucosa, para tratar de obtenerla y empezar el catabolismo a nivel de los lípidos. Esto va a producir aumento de los cuerpos cetónicos y es una de las razones por la que una persona descompensada tiene un olor a acetona. En su aliento va a tener un olor a acetona
y también se va a perder cuerpos cetónicos a nivel de la orina. A nivel de las proteínas, pues aumenta por la misma razón, empieza también a tratar de obtener esa energía a partir de las proteínas y va a disminuir pues, ese tejido proteico, especialmente los músculos, por lo tanto la persona, además de perder lípidos, va a perder también proteínas, va a perder peso, a perder tejido muscular y la persona va a estar caquética, es decir, una persona que se adelgaza demasiado. Y en últimas, a nivel del daño microvascular, ese daño microvascular, es decir, de los pequeños vasos, se produce por alteración de estos 5 mecanismos. Primero que todo, la arteriosclerosis, pues arteriosclerosis se refiere al depósito de grasas en las paredes de los vasos. La disfunción del endotelio, el endotelio es la capa interna de los vasos que al alterarse pues va a generar mayor riesgo de trombos y de formarse coágulos. Las plaquetas se vuelven disfuncionantes, también va a facilitar la formación de coágulos y la formación de placas ateromatosas. Afecta también la función de las arterias como tal y va a generar un estrés vascular inflamatorio, es decir, una inflamación a nivel del endotelio. Ya hace unos días habíamos hablado un poco acerca del proceso inflamatorio que se da también a nivel vascular. Igualmente, siempre hemos oído que una persona diabética tiene bajas las defensas. Estas son algunas de las explicaciones por qué una persona con diabetes sufre más fácil de infecciones. Primero por liberación, se disminuye la reducción del factor liberador de necrosis, del factor de necrosis tumoral. Entonces, pues eso afecta ese tipo de defensa que tiene el organismo. Además, disminuye la fagocitosis, es decir, la capacidad de los glóbulos blancos de acoger y destruir dentro de la célula las sustancias o lo que le genere lesión. Afecta también la producción de interferón que tiene que ver en la parte de las defensas e inhibe también la unión de polisacáridos en la lectina que tiene que ver en la función del sistema inmuno. Y por todos estos mecanismos y por varias de las lesiones que hemos visto, pues una insuficiencia vascular va a disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos y por lo tanto van a crecer más fácilmente los gérmenes anaeróbicos que generan infecciones severas. Va a haber traumatismos locales que al no haber una adecuada función de los nervios, el paciente no se da cuenta y se van generando ese tipo de úlceras porque el paciente no siente dolor, no percibe esa lesión y pues al alterarse la piel, esas úlceras se infectan y vemos esas lesiones severas que ocurren en los miembros inferiores y que generalmente terminan con amputación de estos. Igualmente, esa alteración del sistema nervioso autónomo por la neuropatía diabética puede llevar a que la persona no tenga adecuado reflejo para la micción, queda mayor residuo miccional, es decir, mayor residuo de orina en la vejiga y eso favorece también la presentación de infecciones urinarias y a nivel de la piel fácilmente se coloniza por gérmenes como el Staphylococcus candida albicans, esta última que es un hongo oportunista y que genera infecciones y básicamente infecciones en la piel. Acerca de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2, pues ya habíamos hablado de las etiologías, la fisiopatología un poco, entonces básicamente hay factores genéticos autoinmunes y hay factores medioambientales que favorecen las lesiones y que favorecen la diabetes tipo 1. E igualmente en la diabetes tipo 2 hay también todo este tipo de factores genéticos que no podemos modificar, pero sí podemos alterar o modificar los factores medioambientales que tienen que ver en la génesis de la diabetes. En cuanto a la predisposición genética, la tipo 1 puede llegar hasta en gemelos monocigotes a 30%, pero la diabetes tipo 2 hasta el 90% la pueden padecer. La diabetes tipo 1 en cuanto a edad, hay un pico entre los 4 y los 6 años de edad y 10 a 14 años. Usualmente esta diabetes aparece antes de los 20 años, mientras que la diabetes tipo 2 usualmente aparece después de los 45 años.
Y en cuanto a raza, básicamente los hispanos tenemos mayor predisposición a sufrir de diabetes. Dentro de los factores, pues seguimos con los factores medioambientales. Primero que todo, el peso. Nacer un niño con un peso alto, pues a veces nos alegramos que porque el niño que nació pesó muchísimo, ese niño que pesó muchísimo tiene mucho más riesgo de sufrir diabetes. Y como vemos, no solamente diabetes tipo 1, sino la diabetes tipo 2. Entonces, y como vamos a ver, el exceso de peso, pues en principio no es para nada bueno con respecto al riesgo de padecer diabetes. Y tenemos para la diabetes tipo 2 especialmente, hablando acá, el peso corporal, como lo estaba comentando, la dieta que se lleve, la falta de ejercicio físico. Hemos hablado bastante en anteriores ocasiones del tabaquismo, el consumo de alcohol y también la calidad del sueño y la duración del sueño. Siempre recordemos que el dormir es algo muy importante dentro de la fisiología de nuestro organismo y un adecuado funcionamiento de todo. Vemos aquí en este caso para la diabetes, también para nuestro sistema inmune. O sea, el descanso es extremadamente importante dentro de nuestro homeostasis, dentro de nuestro sistema de vida. Ahora, la diabetes se puede complicar. Primero que todo, complicaciones agudas, las manejamos en urgencias. Pues es en lo que me he desempeñado desde hace más de 30 años y como decía Lady, en una de las instituciones de cuarto nivel de la ciudad he trabajado en urgencias inicialmente desde el 89 y en esta que estoy actualmente desde que abrió sus puertas en el 93. Hago parte del staff de médicos de urgencias, médicos generales de urgencias de esta institución. Y estas son las complicaciones agudas o una baja exagerada en los niveles de glucemia, que es bastante riesgoso. Un paciente, pues, la principal causa que el paciente quede en coma y puede sufrir lesiones cerebrales irreversibles por una baja exagerada en los niveles de azúcar. Y en este caso, cuando se eleva demasiado, que produce la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar. Pero como les decía, estos son episodios agudos, obviamente los prevenimos cuidando adecuadamente la enfermedad, haciendo un adecuado tratamiento, una adecuada dieta, una adecuada alimentación, pero hay que tener en cuenta estas complicaciones que son las complicaciones a largo plazo, complicaciones crónicas, que son, como hemos hablado, de daños microvasculares, macrovasculares, y pues cuando se mezclan los microvasculares con los macrovasculares, pues va a generar este tipo de alteraciones mixtas, como es el pie diabético, que es de lo que hemos hablado, las úlceras y las infecciones que terminan ocasionando amputación a nivel de los miembros inferiores. A nivel de microvascular, la retinopatía diabética es pues es frecuente la pérdida de la visión por diabetes. El paciente puede incluso quedar ciego. Las alteraciones a nivel renal, la mayor causa de insuficiencia renal crónica y pacientes que terminan en diálisis, esa causa está ocasionada por una diabetes, es decir, daños renales pues, generados por la diabetes. Y la neuropatía, que como ya dijimos es el origen de la génesis de esas amputaciones de los miembros inferiores. A nivel macrovascular, la enfermedad coronaria, un paciente diabético tiene alto riesgo de sufrir infartos, infartos y anginas. La arteriopatía periférica, también problemas de isquemia a nivel periférico, a nivel de las arterias, especialmente los miembros inferiores. ¿Por qué afectan más los miembros inferiores? Porque son los tejidos que están más lejanos al corazón y a donde es más difícil que llegue la circulación por la distancia que tiene el principio del corazón. Y los accidentes cerebrovasculares, que principalmente trombóticos, pero también incluso hemorrágicos, porque como ya vimos, se alteran los vasos y esa alteración de los vasos pues los hace más susceptibles de romperse y de desarrollar también una hemorragia en el cerebro. Y en las mixtas, pues el pie diabético y también la disfunción eréctil en los hombres. Importante tener en cuenta que el 75 de las personas, 75% de los pacientes que mueren por diabetes generalmente es secundario a la arteriosclerosis. Por estos procesos, la angina de pecho y el infarto, las alteraciones en miembros inferiores que terminan en amputaciones, infecciones severas, en los accidentes cerebrovasculares, es decir, la trombosis y las hemorragias,
y las complicaciones renales, como ya habíamos hablado. Para hacer un pequeño resumen o unas frases que resumen un poco lo que hemos hablado de la diabetes, el número de personas con diabetes se ha cuadruplicado en las últimas 3 décadas. Hemos visto cómo se ha aumentado la prevalencia de la diabetes mellitus en el mundo. La mayor parte de los pacientes con diabetes, a quienes se les diagnostica la diabetes, ya tienen una complicación y es la que causa usualmente su morbilidad y obviamente la mortalidad. Y muchos casos de diabetes podían prevenirse con cambios en el estilo de vida que incluyen mantener un peso corporal saludable, consumir una dieta saludable, mantenerse activo físicamente, no fumar y tomar alcohol con moderación. Es decir, esta frase nos pone de presente lo que comentaba al comienzo, lo importante que es cuidarnos para mantener una buena salud y para prevenir o ayudar en el tratamiento de la diabetes. Dentro de la dieta adecuada, pues es consumir en forma balanceada los grupos de nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, los mismos carbohidratos. Y este es un plato saludable, un plato en el que el 50% más básicamente corresponde a frutas y verduras, una cuarta parte de proteínas y una cuarta parte de carbohidratos. En resumen, podemos decir que es un plato balanceado. Como muchas veces y de acuerdo a nuestra rutina y nuestra costumbre de alimentos, no consumimos ese tipo de alimentación, obviamente no hay nada que lo reemplace, pero podemos ayudarnos. Afortunadamente hay ayudas y de eso estamos, ese es o el principal objetivo de hoy es mencionar que hay ayudas, suplementos dietarios que nos van a ayudar a suplir parte de esos déficits de nutrientes que nosotros consumimos. Como estoy diciendo, es una ayuda. La idea no es reemplazar las frutas y las verduras por estos suplementos, sino consumir frutas y verduras, pero suplir además con esto para garantizar que toda la variedad de nutrientes que nosotros necesitamos los obtengamos en adecuada cantidad. Y por eso vamos a hablar de la otra parte del título de la charla de hoy, Ganoderma lucidum. Como les decía, el Ganoderma lucidum es un hongo, para las personas que no habían oído hablar del Ganoderma, es un hongo milenario que ha sido fundamento de la medicina herbaria oriental, especialmente de China, pero principalmente China, Japón y Corea, por sus beneficios para la salud, documentado desde antes de Cristo sus beneficios, pero ya hacia 1960, 1970 en Occidente se conoció y se empezó a estudiar su composición y se encontró que tiene, se tiene más de 200 nutrientes y de esos nutrientes una carga altísima de antioxidantes. ¿Por qué los antioxidantes? Resulta que nuestro diario vivir en el funcionamiento se producen, el funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestras células se producen unos radicales libres. Esos radicales libres son en los átomos son electrones que no están apareados y empiezan a buscar en las moléculas alrededor, en los átomos alrededor, esos electrones para estabilizarse. Como no los encuentran fácil, no están disponibles, sino los tienen las células, los tejidos sanos alrededor, los toman de ellos, los desestabilizan estos tejidos y van generando enfermedades. Obviamente no es algo que ocurra de un día para otro. ¿Y cómo podemos controlar esa formación de radicales libres? Primero que todo, con la suficiente cantidad de frutas y verduras que consumamos, pero estas frutas y verduras no tienen la cantidad de antioxidantes que tiene este producto, por ejemplo, el Ganoderma lucidum. ¿Por qué lo digo? Porque, ejemplo, el aguacate, siempre hemos hablado que el aguacate es un alimento saludable, es una grasa de tipo vegetal, bastante buena para el organismo, pero el aguacate en cuanto a antioxidantes solo aporta 7 antioxidantes. Si lo comparamos con el Ganoderma lucidum, tiene 154 antioxidantes. O sea, es imposible consumir en aguacate, por ejemplo, la cantidad de antioxidantes que nos da el Ganoderma lucidum. La naranja tiene 5 antioxidantes. Siempre hemos oído hablar de lo saludable que es la naranja. ¿Qué se ha encontrado dentro de todos esos componentes del Ganoderma lucidum? Que tiene, básicamente son dos grupos de sustancias. Unos polisacáridos, básicamente del tipo beta de glucanos, como el ganoderal, el lentinan, que tienen múltiples
tipos de estos polisacáridos que con múltiples efectos en diferentes partes de nuestro cuerpo, de nuestra salud, y los triterpenos. Además de estos, que como les digo, son básicamente la composición más importante del ganoderma, hay vitaminas del complejo B, vitamina C, aminoácidos que son los constitutivos de las proteínas, adenosinas. Estas adenosinas ayudan al funcionamiento del tono vascular y aparte de eso también tienen importancia en nuestro sistema nervioso. El sueño, por ejemplo, nos ayudan a tener un sueño mucho más fisiológico y más reparador. Recordemos que lo que hablé hace un momento, que es importantísimo el descanso o el sueño dentro de la homeostasis de nuestro cuerpo. Metales, especialmente de estos metales, en quinto lugar en la concentración que tiene está el germanio, que el germanio es un metal que ayuda a que los glóbulos rojos transporten hasta muchísimo más eficazmente el oxígeno, aumenta hasta en un 50% la capacidad del glóbulo rojo de transportar oxígeno. Entonces, como esa disminución crónica en el aporte de oxígeno a nivel cerebral es una de las, o la principal causa de la atrofia cortical que empezamos a presentar a medida que nos pasan los años, este germanio orgánico viene a ser tremendamente importante. Es otra de las razones de por qué al ganoderma se le dice, además de su carga de antioxidantes, se le dice que es el hongo de la eterna juventud. Obviamente eso no existe, pero es una forma de decir que nos disminuye el proceso de envejecimiento. Y fibra dietaria, especialmente a raíz de, o presentado en polisacáridos. ¿Qué se ha encontrado con respecto al Ganoderma lúcido y referente especialmente hacia la diabetes? Primero que todos los polisacáridos disminuyen la absorción de glucosa en el intestino. Eso es importante porque parte de nuestra dieta, usualmente consumimos productos o bebidas azucaradas y alimentos que tienen una alta cantidad de azúcar. Entonces, esta reducción de la absorción pues empieza a ser importante dentro de esos niveles de glicemia. Mejoran la liberación de insulina a nivel de las células pancreáticas. Ahí se han hecho pruebas con aloxano que destruyen los islotes de Langerhans, que son las células que producen insulina. Hay estudios de que los polisacáridos glucanos del ganoderma bloquean ese efecto del aloxano, es decir, protegen las células pancreáticas, lo cual demuestra su importancia en la protección de esas células. Pues una de las razones por su efecto, por su cantidad, la cantidad de antioxidantes que está aportando. Aumentan los niveles de insulina a nivel del plasma para que esa insulina pues ayude a pasar, a que el azúcar en la glucemia o el nivel de azúcar en sangre pase a los tejidos y se aproveche adecuadamente. La tirosina fosfatasa se ha encontrado importante en la génesis de la diabetes, en la hiperglucemia. El proteoglicano inhibe esta enzima. Hay estudios que demuestran la inhibición. Aparte de eso, las polisacáridos pues tienen también efecto inmunomodulador. Recordemos que parte de las alteraciones a nivel de la diabetes es el efecto inmune o el daño de los receptores de insulina a nivel de las células y también tiene actividad anticoagulante y antitrombótica. Hablábamos que todo este proceso aumenta o lesiona el endotelio y favorece la formación de trombos. Resulta que con esta actividad anticoagulante y antitrombótica de las polisacáridos, pues nos va a ayudar a disminuir ese riesgo de trombo. Es decir, no solamente nos ayuda a nivelar los valores de azúcar en sangre o de glucemia, sino que nos ayuda a proteger también, y es lo más importante, de las complicaciones a largo plazo que genera la diabetes. Los triterpenos, los triterpenoides, a partir de 1982 se encontraron los primeros, ya ahorita se han encontrado más de 150 agrupados en 10 grupos, perdón, valga la redundancia, y de eso se ha encontrado que el ganoderán A, B y C tiene efecto hipoglicémico, inhiben la aldosa reductasa, que es una enzima que se ha relacionado y en lo cual se está trabajando importante, como un factor importante en la génesis de diabetes. Igual inhibe la alfa-glucosidasa. Aparte de eso, pues tiene efecto hipolipidémico, es decir, al disminuir, recordemos la importancia de la alteración en los niveles de lípidos en un paciente diabético, protegen el hígado,
el hígado, que es importante en los procesos de gluconeogénesis, y se ha encontrado que esta proteína, la proteína Lynchy 8, aumenta la detección de los anticuerpos contra la insulina. Es decir, este tipo de proteína que se ha encontrado en el Ganoderma lucidum ayuda a que no haya tantos anticuerpos contra las células que produce, contra el efecto de la insulina. Además de todo esto, pues recordemos que el ganoderma, ya hablamos en otra ocasión del efecto antineoplásico, la cantidad de antioxidante, pues como les decía hace un rato, pues nos va a optimizar el proceso de envejecimiento que vivimos cada uno de nosotros, el efecto antiinflamatorio del que hablamos la semana pasada, el efecto inmunomodulador a nivel cardiovascular, colesterol y obesidad, genera importantes efectos y además, como comentaba, el efecto anti-ansiedad y anti-insomnio que nos va a optimizar el descanso. Usualmente recomiendo esto, o pues recuerdo esta recomendación de que no lo consuma una embarazada. Si no lo estaba consumiendo antes, no lo empiece a consumir en los primeros 3 meses de embarazo. Un trasplantado de grandes órganos, corazón, hígado, riñones, pulmón, no lo debe consumir y los pacientes anticoagulados, especialmente con la warfarina, porque como vimos tiene efecto antiagregante plaquetario y ayuda a disminuir la coagulabilidad de la sangre. Entonces, si este paciente está ya anticoagulado, o el hemofílico, que es una persona que nace con déficit de elementos de la coagulación, pues va a tener mayor riesgo de sangrado y por eso no es conveniente recomendárselo. Ahora, les decía que hacia 1970 se empezó a estudiar el ganoderma y dentro, no solamente aquí en Occidente, sino en Oriente también, en Malasia, específicamente Mr. Leason Sen, un biólogo, estudió el ganoderma por todos los beneficios de los que ya hemos hablado, encontró que de las más de 200 variedades que hay, 6 tienen mayores efectos para la salud y con sus conocimientos en biología logró un híbrido que tiene las características de esos 6 ganodermas, es decir, en términos nuestros, un injerto, por así decirlo, que tiene las características de 6 de esos ganodermas, y no solamente logró un injerto, sino que, o logró este híbrido, sino que logró un extracto, es decir, de este superganoderma, hemos visto las otras imágenes anteriores del ganoderma, vemos que este es mucho más grueso porque, como les digo, es un híbrido que tiene las características de 6, logró un extracto que es soluble en alcohol, en aceite y principalmente en agua. ¿Qué pasa? Que al ser soluble en agua, pues primero que todo que al ingerirlo en alimentos, pues y al entrar a nuestro organismo, ya que la mayor parte de nuestro organismo es agua, pues va a actuar plenamente. Es decir, cualquier cantidad que consumamos, la absorción va a ser muy completa, sobre todo si logramos consumirlo no simultáneamente con otros alimentos para que en el estómago o a nivel del sistema digestivo se absorban todos los nutrientes que tiene. Después de patentar obviamente estos logros, creó en 1995 a GanoExcel, una empresa que tiene actualmente el cultivo del 80% del ganoderma que hay a nivel del mundo. Y esta empresa se propuso, con la creación de esta empresa, llevar la bienestar, salud y bienestar a todas las familias alrededor del mundo. Y por eso actualmente ya está en 75 países. De esos 75 países, para nuestro continente, para América, que estamos bastante, especialmente hablando de Centro y Suramérica, que tenemos bastante riesgo de sufrir diabetes, que nos conviene muchísimo consumir ganoderma, pues nos cae pues, a la perfección llevarle a todas las personas estos tipos de productos. ¿Y cómo trae el ganoderma? Pues con productos de consumo masivo, especialmente el café. Sabemos el alto consumo de café que hay en América y específicamente en el caso nuestro en Colombia, pero no es solo Colombia, como os decía, es todo el continente. Hay un tinto, este tinto no tiene ningún tipo de dulce, entonces para las personas diabéticas que ya son muy juiciosas, que tienen muy buena adherencia al tratamiento y que se les olvidó el sabor a dulce, o sea, ya no consumen nada con dulce,
Este tinto es espectacular porque es un delicioso café enriquecido con todos los efectos de los que ya hablamos para mejorar la salud y mejorar a la persona diabética. Este es un capuchino delicioso, sí tiene sabor a dulce, está endulzado con fructosa y tiene una crema vegetal no láctea, pero con la cantidad de nutrientes que tiene. Si son personas que, porque he visto muchísimos pacientes que dicen, no, es que solo me tomo una agua de panelita, una agua de cerrerita, pero me tomo una agua de panelita al día o 3 al día. Sabemos que no lo debe tomar, pero en vez de tomar esa agua de panelita que solamente le está dando azúcar y agua, pues mejor que consuma este 3 en 1 o este capuchino que le está dando todos los nutrientes que le van a ayudar a controlar mejor esos niveles de glicemia. Igual está este chocolate con ganoderma, crema vegetal no láctea, un cereal, el cereal es avena, tiene ganoderma y aparte de eso está enriquecido con espirulina, que es una alga con un aporte nutricional muy poderoso. Todo esto son suplementos nutricionales junto con estas cápsulas, las cápsulas del ganoderma, que es el ganoderma adulto, el ganoderma joven, es decir, que se procesa a una edad más temprana, alrededor de un mes, mes y medio, tiene la característica de mayor concentración de germanio orgánico. Recordemos lo importante que es el germanio orgánico, especialmente en personas mayores. Y otro hongo también que se encuentra en Oriente, en el Himalaya, que es el Cordyceps sinensis, también con efectos, no lo mencionamos hoy, pero tiene efectos muy similares con otro tipo de sustancias, pero una amplitud de efectos muy similares a los del ganoderma, también que lo tenemos en cápsulas. Y para el aseo personal, una crema dental que no tiene flúor, en vez de flúor tiene ganoderma, el ganoderma con todo su poder nutricional nos ayuda a mantener las partes duras del diente, que es el fundamento del flúor en las cremas dentales, y aparte de eso, por el efecto antibacterial, antiviral y antimicótico que tiene el ganoderma, pues nos va a disminuir la cantidad de bacterias que tenemos en la boca y por lo tanto va a disminuir el riesgo de placa bacteriana y caries. Y un jabón que tiene enriquecido obviamente con ganoderma, tiene aloe vera y tiene vitamina E. Todos estos productos básicamente pues nos están dando nutrientes a través de hongos que son que tienen efectos importantísimos para la salud. Ahora sabemos que el hablar de hongos para la salud no es nada nuevo. Sabemos que en la primera mitad del siglo pasado se encontró la penicilina y la penicilina, excelente antibiótico que ha salvado millones de vidas en el mundo y que se obtuvo a partir de un hongo que es el penicillium. Entonces, para las personas que no habían oído hablar del ganoderma, no es nada novedoso el hecho que haya hongos beneficiosos para la salud. Lo que pasa es que nunca habíamos sabido de un hongo que tuviera tantas o de unos hongos que tuvieran tantos beneficios para la salud ampliamente como estos dos hongos. Para las personas sensibles, me disculpan estas imágenes, pero esto es un testimonio de un paciente con unas úlceras crónicas bastante severas en sus pies, como ven en el dorso y en la planta del pie. Obviamente con este tipo de lesión dentro de lo usual era hablar del riesgo bastante alto de amputación, pero este paciente, consumiendo ganoderma, pudo lograr recuperar por completo su pie, es decir, no perdió su pie en base al ganoderma. ¿Por qué? Por todos los beneficios o por todos los múltiples mecanismos de acción que tienen esas más de 200 sustancias. ¿Por qué hay tanta diferencia con los medicamentos? Porque los medicamentos usualmente así vengan de origen vegetal, es un elemento de ese vegetal que se potencializa químicamente, es decir, es un compuesto químico y va a tener un efecto muy reducido y bastante riesgo de efectos secundarios. ¿Cuál es la diferencia con el ganoderma lucidum? Que son múltiples cantidades de nutrientes que con estos productos no están químicamente procesados, sino el extracto de todos esos nutrientes que en forma natural llega a nuestro organismo, el organismo lo asimila y utiliza cada uno de los nutrientes que necesita. Yo siempre digo, y quienes me conocen, lo digo a cada rato, la naturaleza es muy sabia y por eso todo lo que sea de tipo natural nos va a actuar en nuestro organismo de la mejor manera. Bueno, esto era la información que quería traerles hoy o que quise traerles hoy. Traté de no profundizar tanto.
el concepto, lo que quiero que quede es la idea de que la diabetes es una enfermedad, que el problema no es solamente tener los niveles de azúcar elevados en la sangre, sino todo ese tipo de lesiones que ocurren en todo el cuerpo, en todo el organismo, los riesgos de muerte que genera la diabetes, los riesgos de complicaciones, porque, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica y una diálisis no es que el paciente se muera inmediatamente, sino que va a estar una cantidad de, va a tener una cantidad de lesiones, va a tener una cantidad de lesiones y va a perder su calidad de vida. ¿Sí? Tener que ir a una máquina y estar conectado a una máquina de diálisis 3 veces a la semana no es calidad de vida. Entonces, otra de las cosas que comento, de los comentarios que hago con frecuencia, es que ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo. Lo que debemos hacer es actuar responsablemente y tratar de cuidarnos para que mientras estemos acá podamos tener la mayor independencia posible y aparte de eso, pues tener la mejor calidad de vida. Y eso lo podemos obtener a partir de este tipo o de este excelente suplemento nutricional que, como dije hace un momento, es completamente natural y que no tiene efectos secundarios. Las precauciones de las que ya comenté, pero no hay efectos secundarios. Bueno, muchísimas gracias por haberme permitido llegar hasta sus hogares. Y entonces me decía, vamos a absolver algunas preguntas en la Sí, medida en señor. lo que pueda y que pueda hacerlo. Doctor, muchísimas gracias por esa información tan valiosa. Sí tenemos algunas preguntas acá en el chat y me parece pues importante resolverlas. Entonces, preguntan, en paciente trasplantado, ¿en qué momento se puede utilizar? En un paciente trasplantado, la empresa recomienda después de un año, pero la verdad, yo recomendaría con mucho más tranquilidad consumir el Cordigol, el Cordyceps, porque el Cordyceps dentro de su composición tiene elementos por ejemplo, similares a la ciclosporina, y la ciclosporina es uno de los medicamentos o una de las sustancias que con frecuencia se les da a los pacientes trasplantados. Entonces, especialmente después de un año de trasplantado, cuando ya haya más estabilidad, cuando haya menos riesgo de rechazo, aunque lo sigue habiendo todo el tiempo, pero hay menos riesgo de rechazo al órgano trasplantado después de un año. Listo, Doc. Otra pregunta es si el Ganoderma tiene estudios científicos. Estudios científicos sobre el ganoderma globalmente no hay porque son múltiples sustancias. Hay muchísimos estudios en los que toman cada uno de los componentes del ganoderma y se habla, pues la mayor parte de los estudios son in vitro, pero hay también, ya se encuentran bastantes estudios en vivo en los que se ve la respuesta a cada uno de los componentes que tiene, porque como les decía, los estudios son en base al efecto que tiene cada uno de los múltiples componentes que tiene el ganoderma. Y sí, ya se encuentran estudios científicos sobre algunos de ellos, sí, señora. Pero recordemos que en América son suplementos nutricionales y para un suplemento nutricional como tal se habla más de casuística, más que de estudios científicos al analizarlo globalmente como producto. Vale, Doc. Bueno, otra pregunta que realizan, ¿cómo se toman las cápsulas para diabetes tipo 2? Pues en ocasiones recomendamos empezar, puede ser una cápsula cada 12 horas. Hay un proceso de limpieza, de adaptación al ganoderma y de limpieza del organismo, que es aumentar cada 3 días una cápsula cada 12, es decir, 3 días una cada 12 horas, luego 3 días 2 cada 12 horas, hasta llegar a 4 cada 12 horas y luego regresarse y seguir tomando 2 cada 12 horas. Pero tener en cuenta que estamos hablando de recomendación dentro del suplemento nutricional que va a aportar. Sí, o sea, no como dosificación de un medicamento, que yo insisto bastante en eso, Ajá. o sea, debemos acogernos al registro que tiene los productos en el INVIMA y por eso, como destaca, son suplementos dietarios. Y los suplementos dietarios no hablamos de dosificación, sino cantidad recomendada para consumir.
Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bueno, pues al parecer no hay más preguntas. No sé si de pronto alguien más tenga. No hay más preguntas en el chat. Entonces, pienso que podemos dar por terminada la charla. Mil y mil gracias, doctor. De verdad, siempre tan dispuesto a servir a toda una ciudad y pues a todo un continente que gracias pues a estos medios tenemos la posibilidad de conectar. Es muy valiosa esta información que acabamos de recibir. Muchísimas bendiciones para todos. Espero que esta información haya sido también para ustedes de gran valor, que tomemos muy en cuenta las recomendaciones y sobre todo que tomemos excelentes decisiones. Pónganse por favor en contacto con la persona que los contactó con este link y bueno.